Guerras y evolución. Hechos asombrosos de la historia. La historia de la humanidad está escrita con sangre, sudor y descubrimientos. Desde las primeras civilizaciones hasta los conflictos más recientes, nuestra evolución ha estado marcada por la guerra, la innovación y la lucha por la supervivencia. ¿Sabías que una sola batalla puede haber cambiado el curso de la historia? ¿O que el arma más poderosa no siempre ha sido la espada o la pólvora, sino las ideas? Prepárate para un viaje épico a través del tiempo, donde exploraremos los hechos más impactantes sobre la evolución de la humanidad y los conflictos que han dado forma al mundo, tal como lo conocemos. Las primeras guerras y el nacimiento de la civilización. Los primeros humanos vivían en pequeñas tribus nómadas, pero cuando comenzaron a asentarse y a desarrollar la agricultura, surgieron las primeras ciudades y los primeros conflictos. La primera guerra registrada de la historia ocurrió alrededor del 2700 a.C. entre Sumer y Elam, dos civilizaciones de la antigua Mesopotamia. Con rudimentarias armas de bronce y tácticas primitivas, estas batallas sentaron las bases para la guerra organizada. Sin embargo, no todas las batallas se libraron con armas. La evolución de la escritura en Mesopotamia permitió la transmisión del conocimiento, lo que resultó ser una herramienta más poderosa que cualquier ejército. Con la invención de la rueda y la domesticación del caballo, las guerras se volvieron más letales y estratégicas, dando lugar a imperios que dominarían vastas regiones. Guerras que cambiaron el destino de la humanidad. A lo largo de la historia, algunas guerras no solo decidieron el destino de naciones, sino que también alteraron el curso de la humanidad. La batalla de Gaugamela, en el 331 a.C., fue un punto de inflexión. Alejandro Magno, con un ejército mucho menor, derrotó al imperio persa y cambió para siempre el mapa del mundo antiguo. Su legado llevó el conocimiento griego a los rincones más lejanos del planeta, influyendo en la ciencia, la filosofía y la política durante siglos. Otro evento crucial fue la caída de Constantinopla en 1453. Este acontecimiento marcó el fin de la Edad Media y el inicio del Renacimiento, impulsando a Europa a una nueva era de descubrimientos y avances científicos. Sin la presión del Imperio Otomano, los europeos buscaron nuevas rutas comerciales, lo que llevaría a la exploración y colonización del Nuevo Mundo. La Revolución Industrial y las guerras modernas. El siglo XIX trajo consigo la Revolución Industrial, una era de progreso sin precedentes. Sin embargo, con ella también llegaron nuevas formas de hacer la guerra. La Primera Guerra Mundial, 1914 a 1918, introdujo armas químicas, tanques y aviación militar, redefiniendo los conflictos bélicos. Pero lo más impactante fue cómo esta guerra cambió la mentalidad de la sociedad, dando lugar a movimientos revolucionarios y al colapso de imperios centenarios. La Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945, fue aún más devastadora, con batallas épicas como la de Stalingrado y eventos decisivos como el desembarco de Normandía. Además, marcó el inicio de la era nuclear con las bombas atómicas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki. Más de 70 millones de personas murieron en este conflicto, el más letal de la historia. Impacto cultural y transformaciones sociales. Posguerra. La influencia de los conflictos trasciende lo militar. Las guerras han remodelado la cultura y la sociedad. Tras cada gran conflicto, emergen nuevos movimientos artísticos, literarios y filosóficos. Por ejemplo, el sufrimiento y la desolación de la Primera Guerra Mundial dieron origen al expresionismo y al existencialismo, corrientes que reflejaban la crisis de valores y la incertidumbre de la época. Durante la Segunda Guerra Mundial, la devastación y el miedo a la aniquilación llevaron a la generación de obras de arte que retrataron la fragilidad de la condición humana. Escritores y cineastas utilizaron la narrativa bélica para explorar la dualidad del hombre,
su capacidad tanto para la destrucción como para la redención. Esta transformación cultural se hizo evidente en la literatura de la posguerra, donde se plasmaban no solo el horror de la guerra, sino también el anhelo de paz y reconstrucción. El impacto social fue igualmente profundo. La guerra impulsó movimientos por los derechos civiles y la igualdad, ya que las luchas compartidas permitieron cuestionar estructuras de poder obsoletas. Las mujeres, por ejemplo, que durante los conflictos asumieron roles tradicionalmente reservados para hombres, emergieron como actores esenciales en la reconstrucción social y económica de sus naciones. Así, la guerra no solo dejó cicatrices, sino también semillas para un cambio social duradero. Avances tecnológicos y científicos, derivados de los conflictos. Aunque parezca paradójico, los conflictos han sido catalizadores de avances tecnológicos que hoy consideramos fundamentales. La invención de nuevas armas impulsó mejoras en ingeniería, comunicaciones y transporte. Durante la Revolución Industrial, la necesidad de eficiencia y superioridad en el campo de batalla aceleró la invención de tecnologías que posteriormente se aplicaron en la vida cotidiana. El desarrollo de la aviación militar y la creación de tanques durante la Primera Guerra Mundial marcaron el inicio de una carrera tecnológica que culminaría en la era espacial. La investigación en tecnología nuclear, inicialmente enfocada en la guerra, dio paso a aplicaciones pacíficas en medicina y energía. Los satélites y sistemas de navegación modernos tienen sus raíces en investigaciones militares realizadas durante la Guerra Fría. Además, la revolución digital actual y las guerras cibernéticas han impulsado el desarrollo de la inteligencia artificial y la ciberseguridad. Estas innovaciones no solo cambian la forma en que se libra la guerra, sino que también tienen un impacto directo en nuestra vida diaria, desde la seguridad en Internet hasta avances en la medicina y la educación, la diplomacia y la construcción de la paz. Con el paso del tiempo, la humanidad ha aprendido que el diálogo y la cooperación son tan esenciales como la fuerza militar para construir un futuro sostenible. Después de las guerras, especialmente tras la devastación de la Segunda Guerra Mundial, surgieron instituciones internacionales como las Naciones Unidas, creadas para prevenir futuros conflictos y fomentar la paz mundial. La diplomacia moderna se ha convertido en un arte complejo, donde negociaciones, tratados y acuerdos multilaterales buscan resolver disputas sin recurrir al conflicto armado. Ejemplos emblemáticos incluyen los acuerdos de paz en diversos conflictos regionales y la consolidación de la Unión Europea, que nació en parte como respuesta a siglos de guerras en el continente. Estas iniciativas demuestran que la verdadera fortaleza de una nación reside en su capacidad para unir a sus ciudadanos en pos de un bien común, más allá de las diferencias ideológicas o históricas. En la era contemporánea, la ciberdiplomacia y el uso de tecnologías de la información han abierto nuevas vías para el diálogo y la resolución de conflictos. Las redes sociales y las plataformas digitales permiten una comunicación instantánea que puede ayudar a desactivar tensiones antes de que escalen a niveles incontrolables. Lecciones del pasado y desafíos del futuro. Reflexionar sobre los grandes conflictos de la historia nos permite extraer lecciones vitales para el presente y el futuro. Cada guerra ha dejado una huella imborrable, tanto en términos de pérdidas humanas como en cambios estructurales en la sociedad. Sin embargo, también han impulsado avances y han forjado nuevos caminos de progreso. Uno de los aprendizajes más importantes es la resiliencia del ser humano. A pesar de las adversidades, la humanidad ha sabido reinventarse y encontrar en la adversidad el motor para la innovación y el cambio social. Los desafíos actuales, como el cambio climático, la desigualdad y las amenazas cibernéticas, requieren de una cooperación global sin precedentes, similar a la que se ha forjado en tiempos de crisis pasadas. El futuro, sin duda, estará marcado por la tecnología y la inteligencia artificial, herramientas que pueden ayudar a prevenir conflictos y a gestionar de manera más eficiente los recursos del planeta. La historia nos enseña que la unión de la creatividad,
La ciencia y el compromiso social puede transformar incluso las peores tragedias en oportunidades para construir un mundo más justo y sostenible. Conclusión y llamado a la acción. La historia está llena de momentos de oscuridad, pero también de luces brillantes que nos han guiado hacia un futuro mejor. Los conflictos, aunque devastadores, han impulsado la evolución, la innovación y el progreso social. Hoy, más que nunca, es crucial aprender de nuestro pasado para evitar repetir los errores y trabajar juntos por un mundo en paz. Te invitamos a reflexionar sobre las lecciones del pasado y a unirte a esta comunidad que busca entender la historia para construir un futuro más justo. Comparte tus opiniones en los comentarios, suscríbete para seguir explorando los hechos asombrosos de nuestra historia y acompáñanos en este viaje continuo de descubrimiento. Recuerda, cada batalla, cada conflicto y cada avance científico nos recuerda que el verdadero poder reside en la unión y el conocimiento. El camino hacia un futuro mejor comienza reconociendo y aprendiendo de nuestro pasado.